Sansón arriesgándose. Y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y entró a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón es venido acá. Y cercáronlo y pusieronle espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Jueces 1:2. Hermanos, podría ser que la vida de Sansón se esté repitiendo entre nosotros otra vez. Podría ser que la historia de este hombre que encontramos en la Escritura se esté llevando a cabo ahora en nuestros tiempos en la vida de una o muchas personas en la iglesia. Probablemente, o debería de decir, seguramente sí. Dejamos a Sansón la vez pasada, habiendo derrotado en ese momento a aquellos filisteos que se juntaron para ir y tomarlo preso y darle un escarmiento hasta la muerte para que ya no les causara más problemas. El pueblo de Israel lo entregó y él, en el poder de Dios, les propinó una senda derrota que habrá causado admiración, a más de miedo, en todos los que estuvieron presentes, porque este hombre, con una quijada de asno, mató a 1000 hombres. No fueron más, estoy cierto que habrá sido porque ellos huyeron ante el temor de que este hombre, enfurecido y aún más fuerte, pudiera causarles daño. Ahí terminó esto. La Escritura nos lleva ahora al siguiente capítulo. Nos presenta a Sansón descendiendo a la ciudad enemiga. Recordemos que Filistea estaba conformado por 5 ciudades-estados que tenían la misma religión, que tenían la misma forma de vida, las mismas costumbres, pero que eran considerados enemigos de Israel, e Israel era para ellos sus enemigos encarnizados. Fue a una de estas ciudades, a Gaza, algunos han dicho la más importante de las 5. Fue allá a donde se dirigió Sansón. No sé si Sansón fue motivado por pensamientos de quizás ya había pasado un buen tiempo, se habrían olvidado de él, difícilmente se habrían olvidado de él, como nos dice la Escritura, lo reconocieron. Pero fue y se metió a la ciudad enemiga. Esa es una situación que trae cuestionamientos a nuestra mente. ¿Por qué fue Sansón a Filistea? ¿Qué tenía él que hacer allá en Gaza? Si era una población hostil contra el pueblo de Dios. No encontraremos seguramente alguna razón porque la Escritura no nos la da. Quizás podríamos suponer, lo cual puede estar equivocado en nuestras suposiciones, pero ya en un análisis general podríamos hacer una conclusión al respecto de qué tan cierto pudo haber sido esto. Hasta aquí hemos visto que Sansón actuó inclinándose y tomando decisiones equivocadas. Quizás habría comenzado a crecer en él la idea de que el poder siempre lo iba a acompañar, la fuerza desmedida que nadie tenía salvo él. Quizás quiso ir bajo su propia consideración de que él era fuerte y que nada podría pasarle. Si acabas de estar en una batalla, aunque hubiera pasado ya un poco de tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué te arriesgas a ir a un lugar donde pareciera más bien que va con una actitud petulante y seguro de sí mismo? Se dirige al peligro desafiando el peligro como si la fuerza que se había manifestado en él algunos días o meses atrás donde mató a 1000 filisteos siempre lo acompañaría.
Y como hemos visto en la narración de la palabra del Señor, no fue así. Porque recordemos que llegó en un momento donde la Escritura dice, no sabiendo que Dios ya se había apartado de él, el que le daba la fuerza. Aunque había cometido pecados, digamos, había algo todavía que le llevaba a retener eso, el hecho de que no se había cortado el cabello. Pero aún eso no era una justificación para actuar imprudentemente. El ir a la ciudad de Gaza conllevaba casi seguridad de que lo iban a descubrir, como sucedió. Llevaba casi la seguridad, como sucedió también, de que iban a procurar matarlo. Y aunque fue, y es verdad que realizó una hazaña en esa situación que se presenta, no por ello se quita su culpabilidad de haber actuado de esa manera. Porque como pueden notar, hermanos, no hay algún indicio que nos haga saber que Sansón fue allá buscando algún beneficio para el pueblo. No parece eso. Así que Sansón se arriesgó. Vamos a ver en un análisis sencillo de estos 3 versículos de Jueces 16, versículos 1 y 3. Primeramente, el riesgo innecesario, el cual tomó sin ningún beneficio, ni para su propia persona, ni para los que eran su pueblo. ¿Qué negocio tenía Sansón en Gaza? ¿Fue por cuestiones comerciales? No había necesidad de ir, sabiendo que el pueblo filisteo los tenía subyugados y por lo que él les había hecho, el de entender y tener en claro que inmediatamente iban a buscar dañarlo. No había una razón. Y fue buscando una mujer, ya se había dado cuenta hasta dónde le había llevado ir en busca de una mujer filistea. Había muchas mujeres en su pueblo, hermosas, de la misma fe. ¿Por qué fue allá? Como dije, no hay una razón que la Escritura nos presente. Pero ¿qué le llevó a ir a la cueva del lobo? Al cubil de los malvados, de los idólatras, de los que tenían dioses ajenos, de los que se hincaban delante de Dagón. ¿A qué fue? Tratar de mostrar otra vez su fuerza, que no era suya, sino que era de Dios, Dios se lo concedía. Tratar de ver la fuerza en sí, sin ver los pecados o sin hacer notar los pecados que había en él, no es bueno. Entonces actuaríamos mal pensando que algo bueno puede salir de las cosas que hagamos mal, aunque las hagamos a conciencia, lo cual no es así, no es correcto, es un pecado. Imaginen a Sansón, bueno, voy a ir, no es del todo correcto, pero algo va a sacar Dios de ahí, algo bueno. Eso es malicia terrible. Seguir ese ejemplo tampoco es sabio. Tratar de encontrar alguna razón justa en esta situación que se nos narra en la Escritura tampoco es buena idea. Pareciera más bien que él iba seguro de su fuerza y que podía hacer cualquier cosa mientras este poder estuviera consigo. Ahora, a veces hemos de decir que arriesgarse a veces es necesario y a veces es bueno. Por ejemplo, un padre que se arriesga ante el peligro de su hijo, de su hija, de su esposa, en un peligro de muerte. Si ve que alguno de los suyos se está ahogando, él se arriesga. Y si tiene las posibilidades, mejor, va y lo hace. Y nadie lo cuestiona. Ay, ¿por qué te lanzaste al mar cuando tu hijo se estaba ahogando? Es mi hijo, me voy a arriesgar. Es mi hija, es mi familiar. Es más, creo que la mayoría concluiría en que era digno de admiración y de alabanza ese hombre que se arriesgó por su familia. De hecho, no hacerlo le sorprendería que no lo hiciera, aunque en el intento fuera dañado. Nadie juzga a los hombres que arriesgaron su vida por hacer libre a una nación. ¿Quién se atrevería a decir qué cosa tan terrible hicieron aquellos si estaban actuando en favor de algo bueno? Nadie cuestiona a aquel que arriesga
su vida, sus cosas, su salud por algo bueno? Nadie. En ese sentido, arriesgarse es bueno. Arriesgarse por la obra de Dios, la obra de Cristo. Pablo se arriesgó en más de una ocasión por la iglesia. Recordarán ustedes en la narración de Hechos, cuando dirigiéndose a Jerusalén llegó a cierto lugar donde llegó un profeta y tomó el cinto de Pablo y dijo: así y así le van a hacer a aquel cuyo es este cinto. Y entonces los hermanos dijeron: no, Pablo, no vayas, no te arriesgues, no lo hagas. Y Pablo, parafraseando un poco sus palabras, les dijo: ¿qué hacen? ¿Por qué tratan de detenerme? Yo no solo estoy dispuesto a arriesgarme, sino aún a morir por Cristo, si fuera necesario. En ese sentido, el riesgo es válido y hasta se demanda hacerlo. Hay otras cosas que también se pueden catalogar en la misma línea. A veces en cuestión del negocio hay que arriesgarse. Abrir un nuevo negocio, lo cual implica invertir dinero, invertir capital, a veces es un riesgo, pero ¿no dice el dicho que el que no arriesga no gana? Y es más, hasta a veces se les insiste, pero aún ahí se requiere prudencia. Entonces hay muchas cosas donde se puede decir que el riesgo es bueno. Hay cosas en las cuales arriesgarse no es necesario. ¿Por qué alguien se habría de arriesgar a abrir un negocio que a legua se ve que no va a funcionar? Sería hasta imprudente. ¿Por qué nos arriesgaríamos a salir a altas horas de la noche, de madrugada, por algo que no es necesario en el momento y que puede esperar a mañana? ¿Por qué? No hay necesidad. A veces es necesario, como aquella historia de aquel misionero que, estando en el África, se requería medicinas para un enfermo suyo y no había allí en el lugar, en el pueblo donde estaba, tenía que ir a la ciudad, y lo cual implicaba caminar varias horas. Y de las medicinas dependía la vida de su familiar, así que se arriesgó a caminar en la noche. Y en efecto hubo peligros, pero el Señor lo libró. Era necesario, a menos que lo dejaran morir. Así hay cosas en las cuales no se debe de arriesgar uno. Y en el caso de Sansón no tenía por qué arriesgarse, pero lo hizo. Él no iba a hablarles de Cristo o de la fe del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos. Él no iba a ir a decirles que se arrepintiesen de servir a Dagón y que sirvieran al Dios del cielo. No, él fue por motivos más bien personales, causas personales, por la razón que fuera, pero más bien pensando en sí, ni siquiera en su pueblo, menos por Dios. Al menos eso es lo que yo puedo ver. Pero en el caso de que no fuera así, a nosotros se nos llama a no ser necios e imprudentes en ese tipo de cosas. Ahora, dejando a Sansón a un lado, debemos decir que hay cosas en las cuales nosotros como pueblo de Dios no debemos arriesgarnos en lo absoluto. Y cuando se trata en cuestiones del pecado, menos aún. Es entrar en peligro, es entrar a un ambiente, a un momento que puede significar grave pecado contra Dios de parte nuestra. ¿Por qué arriesgarnos? Por ejemplo, si la Biblia dice: huid la fornicación y la idolatría, ¿por qué arriesgarnos a eso? Es necedad que alguien diga: no, bueno, es que yo soy muy fuerte, yo sí aguanto, yo estoy en oración. Eso sería petulancia también, eso sería altanería. Y yo sí soporto. No. En todo caso, el Señor ahí nos dice: huyan. José lo entendió bien. Él no iba a hacer alarde de su pureza y decir: no, yo sirvo al Dios vivo, así que cuando la mujer se dio cuenta que la mujer iba en serio, vámonos. Hay cosas en las cuales no deberíamos de estar pensando, sino huir, arriesgarse ahí, es ir a un daño seguro en nuestra vida. Ahora, pienso que hay quienes se arriesgan en cosas que no saben
se arriesgan ante el diablo estando débiles, se arriesgan ante las tentaciones con consecuencias terribles. Pensemos en una cosa, hermanos. Hoy hay una actitud como la de Sansón en muchos cristianos. Hemos visto a jóvenes, a hermanos adultos, señoritas, hermanas adultas, que se arriesgan ante estas cosas. Hemos sido testigos, tristemente, de que uno de los pecados que está dañando a la iglesia es el pecado de la fornicación. Y paréceme a mí que el pecado de la fornicación es subestimado, porque en muchos casos los jóvenes o van con mucha malicia a sabiendas de lo que quieren hacer, o van con mucha ingenuidad creyendo que son fuertes y que pueden soportarlo. Muchos de los hijos o varios de los niños que hoy hay en la iglesia fueron concebidos bajo el pecado de la fornicación. Es duro, pero es verdad. Fueron concebidos bajo este pecado y en muchos casos no ha habido arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se arriesgaron. En muchos casos los muchachos no analizan la situación sobre las tentaciones, lo que es la carne en sí y las concupiscencias. Y nos lanzamos a unas situaciones donde nos vemos enredados en este tipo de cosas. En muchos casos, los mismos padres propician estas cuestiones. No, mi hija no es capaz de eso. Mi hijo no es capaz de eso. ¿Estás seguro? David lo hizo y mira cómo terminó. Es una cosa no sabia el pensar de esa manera con respecto a nuestros hijos. Y en muchos casos son los padres los que inducen a sus hijos a llevarlos a una situación de tentación y han terminado en fornicación. Recuerdo el anécdota que contaba cierta persona, un pastor, de un hermano que estando en casa estaba impidiendo o decidió no darle más bien permiso a su hija de salir con el novio. Nada más iban al cine. ¿Qué tan lejos? La decisión del padre fue, sí, a menos que vayas con tu hermano, si no, no hay. Y quizás aún hasta ahí ni debería de ser así, pero bueno. Dijo no. Entonces llegó el pastor, el sabio, el consejero. Llegó y se enteró de la situación y dirigiéndose al padre le dijo, ay hermano, no sea tan exagerado, deje que los muchachos vayan y se diviertan, déjelos que se vayan. ¿Acaso no confía usted en ella? El padre le respondió con seriedad, no confío ni en mí mismo, menos voy a andar confiando en ellos. A muchos les parecería exagerado, pero cuando consideramos cómo han pasado las cosas del pecado de la fornicación, nos daríamos cuenta y entenderíamos que eso no es exagerado. Dejar que un padre que deje que su hija ande sola con el muchacho, lo bueno es que nada más van ahí. ¿Acaso no has conocido cómo es la carne? Pero no todos son iguales. Seguro. En muchos casos, aunque han estado en tales situaciones, si no lo han hecho ha sido por la pura gracia de Dios, no por otra cosa. No porque sean muy fuertes, pero si se siguen arriesgando, van a caer en fornicación. Y la mayoría de casos de este pecado que se han dado en la iglesia ha sido bajo esas circunstancias. El padre que deja que su hija ande a solas con el muchacho todo el tiempo, en la noche, cosas así. Eso no es muy sabio. Y nosotros somos culpables. Quiero decir, si mi hija o mi hijo van a caer en eso, por lo menos que no sea bajo mi responsabilidad. Que lo hagan a escondidas de mí. Pero yo digo no. Porque si lo hacemos así, entonces somos partícipes en ese sentido. Muchas jovencitas bajo estas circunstancias saldrán embarazadas todavía, porque no han entendido que arriesgarse a ciertas cosas es terrible. Muchos jovencitos terminarán deshonrando a sus padres y a la muchacha, lo cual es un pecado delante de Dios.
Hay hermanos, no solamente es en esta forma el riesgo, hay hermanos que se arriesgan en su vida espiritual pensando que leyendo la Biblia a veces crecerán, que orando ocasionalmente crecerán, que si asisten de vez en cuando al templo no pasa nada, van a crecer, ¿no? El Señor dice crecer en el conocimiento. No crecer en el conocimiento es arriesgarnos a pecar, es arriesgarnos a decaer, es arriesgarnos a que nuestra vida espiritual se venga abajo. Dios ha determinado medios por los cuales nuestra vida se fortalece. No hacer uso de ellos es arriesgarse a caer. Sin embargo, hay muchos hermanos que hacen así. A veces nos arriesgamos también pensando en el conocimiento. ¿Será que el conocimiento será suficiente para llegar al cielo sin mezclar fe? Y preferimos el conocimiento de todas las cosas al conocimiento de Dios mismo. Hay padres que se arriesgan con sus hijos en otro sentido. Se arriesgan en la manera de que suponen que sus hijos con que los lleven al templo es suficiente, aunque no haya un ambiente espiritual en su casa. No les hablan de Cristo, del cielo, del infierno, de la salvación. Nunca les hablaron. En muchos casos el himno que dice nunca me hablaron de Cristo, eso lo cantarán muchos hijos en la perdición acerca de sus padres. Nunca me hablaron de Cristo. Muchas veces fui al templo, pero en mi casa nunca me hablaron de Cristo. Y se arriesgan. Y lo que al final llega es jovencitos que van creciendo en un ambiente no cristiano. Se hacen miembros, pero no son cristianos. Y después les es más fácil pecar. Ningún padre está exento de ello. Todos estamos bajo estas circunstancias que a veces vivimos. Por otro lado, muchos aún siguen el mismo ejemplo de Sansón en relación de que andan con mujeres que no tienen temor de Dios, que son idólatras, que sirven a otros dioses, a imágenes. Y después lo que termina es un desastre. Tenemos a jovencitas que se dejan cortejar por hombres impíos porque son muy románticos, y después tenemos matrimonios donde la joven ya no le dejan ir al templo. En el mejor de los casos le dejan ir. Y a veces hoy hasta parece motivo de orgullo. No, pero dijo que sí me va a dejar ir al templo. Es pecado, te estás arriesgando. Te estás arriesgando a esas cosas. En todo caso, arriésgate por Cristo, con tus fuerzas, con tu dinero, con tu mente, con los talentos y capacidades que Dios te dio en la escuela, en tu trabajo. Ahí sí arriésgate, ahí vale la pena. Fíjense cómo somos. Ahora en estos días de pandemia, muchos dicen, no, yo no me arriesgo. Sobre todo en el mundo. Si yo no tengo a qué salir, yo no salgo, aquí me quedo. ¿Para qué arriesgarme a contagiarme? Para eso sí somos muy previsores, pero en cuanto al pecado no lo somos. Pero aún en estas cosas, en estos días por la enfermedad, deberíamos arriesgarnos por Cristo. Deberíamos salir a hablarles de Cristo a otras personas. Vete con los cuidados necesarios, pero habla de Cristo. Arriésgate, vale la pena. Esos son de los riesgos que valen la pena hacerlo. Después de todo, sabemos a dónde vamos, ¿o no? Arriesgarse por Cristo es el único riesgo que vale la pena, porque en todo lo demás, por una nación, por causas humanas, trae gloria humana, pero solo en Cristo vale la pena, porque trae gloria eterna para Él. Arriésgate por el Señor. ¿Y por qué te arriesgas en tus negocios? Te arriesgas, pero no te quieres arriesgar por Cristo. ¿Por qué te arriesgas por otras cosas, pero no arriesgas tus fuerzas, tus capacidades en pro del Evangelio? Sansón se arriesgaba por satisfacer sus propios deseos, pero no en favor del pueblo. Arriesgarse por Cristo vale la pena y es bueno. Cualquier otra cosa que sea justo humanamente, tú decides. Pero hay cosas donde ni siquiera deberías de pensarlo. Yo soy fuerte, si aguanto la tentación. Huye. Porque en segundo lugar, noten que al ir ahí sin una razón espiritual o verdaderamente de beneficio para el pueblo, le llevó a pecar en fornicación. Esto es, primero va y se arriesga al peligro de su vida, de ser dañado. Y luego
Ese riesgo le llevó a otra cosa. Y casi siempre es así cuando tomamos riesgos innecesarios. Hay una cosa que desencadenará otra cosa si nosotros no lo analizamos bien. ¿O acaso piensan que Sansón estaba analizando la situación? Voy a ir y allá quizás peque, quizás me agarren, voy a ver. Nada. Quizás fue nomás por ver qué encontraba, no lo sé, pero no había una razón suficiente. Riesgo en el pecado te lleva a otra cosa. Fíjate, te arriesgas en no orar a Dios por un compañero, por una compañera, por lo que debes estudiar, por lo que debes hacer. Te arriesgas a equivocarte y luego a lo que le sigue. Pleitos a todo dar en tu familia. Una mujer que no tiene temor de Dios o un hombre que no tiene temor de Dios. Una cosa siempre traerá otra. Arriesgarse de esta manera, el Señor nos guarde de todo ello. Podríamos suponer muchas cosas en razón de Sansón, pero lo que podemos decir es que el riesgo en este sentido trae muchos fracasos. Y muchos de los fracasos que hoy se tienen en la iglesia, entre los jóvenes, en los adultos, es por riesgos innecesarios. ¿Por qué voy a arriesgarme a que mi hijo se aleje de la casa de Dios? No por no traerlo al templo, sino porque no le hablo en casa. ¿Por qué he de arriesgarme que mi hija sea deshonrada como Jacob, que dejó a Dina ir y enredarse con las hijas de Siquem, una ciudad pagana? ¿Por qué? Hay muchas cosas que están en nuestras manos evitar. En otras le corresponde a nuestros hijos. Cada uno debe de cumplir su lugar. Por último, queremos expresar algo en favor de Cristo o para la gloria de Cristo, tomado de esto que hizo Sansón. La hazaña que llevó a cabo Sansón no es menor, porque cuando él se levantó, sea por una corazonada, sea porque analizó la situación del peligro que corría, porque sospechó algún movimiento extraño, qué sé yo, al estar con aquella mujer ramera, se levantó a medianoche cuando los planes de los filisteos eran matarlo en la mañana. Entonces se levantó a medianoche, se dirigió a las puertas de la ciudad y las tomó con las manos, las arrancó con sus goznes y se las llevó cargando. Para poner una puerta de una ciudad amurallada en esos tiempos requería el esfuerzo de muchos, puertas de hierro o de madera. En tiempos de guerra tirar una puerta de esas no era fácil, muchos morían intentándolo. Pero este hombre viene y no solo las arranca para salir, sino que se las lleva, quizás buscando alguna seguridad en su espalda por si los arqueros flechaban sus arcos. Y así se fue. No fue por su propia fuerza, hemos insistido en ello. Fue la bondad de Dios al no abandonarlo y su misericordia guardándolo aún en sus debilidades. Aunque no siempre fue así. He ahí entonces el milagro. No cualquier hombre puede hacer esto, solo en la virtud del Espíritu Santo. Pero esto que él hizo nos lleva a un contraste total entre él y nuestro Salvador. Sansón es el campeón de Israel. Jesús es el campeón y el capitán de nuestra vida, de nuestra salvación. Es el campeón de la iglesia. El que fue, o más bien el que vino y peleó nuestra pelea que no podíamos nosotros vencer ni ganar. Peleó nuestra pelea contra los enemigos más fuertes que el hombre conoce, el pecado y la muerte. Y aún al mismo diablo derrotó ahí. Eso hizo Cristo. Él cargó en sus espaldas la cruz y subió con ella al Calvario. Y allí en el Calvario enclavó en la cruz todos nuestros pecados. Y en su sangre nos limpió. Esa es la diferencia entre uno y otro. Que Sansón descendió a una ciudad pagana por motivos meramente suyos. O al menos así parece. Cristo descendió del cielo a la tierra, no por motivos pecaminosos,
sino por motivos eternos, no para beneficio suyo, sino para beneficio de otros, esto es, el pueblo que había de ser salvado. Cristo, mientras caminó en la tierra, en su ministerio terrenal, anduvo haciendo la voluntad de Dios, mientras que Sansón se dejó guiar por sus propios sentimientos. Cristo, a diferencia de Sansón, que anduvo usando de su poder para sí mismo, ya sea para sentirse orgulloso o para presumir, Cristo jamás hizo uso de sus poderes, sino que se despojó de ellos, y cuando usó de ellos, no lo hizo en su propio beneficio, sino en favor del pobre, del hambriento, del enfermo y demás. El nazareo del pueblo anduvo desobedeciendo las leyes que se le habían impuesto. El nazareo de Dios, Cristo, obedeció la ley perfectamente. Fue súbdito a la ley en favor nuestro, aunque era mayor que la ley, por nosotros. Sansón tomó las puertas que ningún otro hombre podría hacer, o tomarlas y echarlas a sus espaldas. Cristo nuestro Señor tomó la carga del pecado y la puso a sus espaldas, y con ellas cargó hasta la cruz, porque ningún hombre podía cargar con ello. Tenía que ser Dios y hombre a la vez, y en Cristo se une tanto la naturaleza humana como la divina. Por eso solo Él podía hacerlo. Él soportó el peso de la suciedad y de la inmundicia del pecado, de todas nuestras horrendas cosas que hemos hecho contra Dios. Él las llevó, y solamente Él pudo cargar con semejante peso. A Cristiano, en el progreso del peregrino, la carga que eran sus propios pecados, los propios suyos, nada más, era una carga terrible que le costó llevar mucho tiempo. Pero Cristo no cargó el pecado suyo, porque Él es perfecto. Llevó el pecado de otros para hacerlos salvos. El primero hizo que las puertas de una ciudad cayeran. Cristo, por decirlo así también, abrió las puertas de la eternidad para que nosotros pudiéramos entrar por ellas al trono de la gracia. Samson tomó las puertas y las llevó ahí, a la parte alta de la montaña, como un testimonio de lo que puede hacer el Espíritu de Dios en un hombre, para que se dieran cuenta los enemigos de Dios que Dios estaba con ellos, a pesar de su desobediencia, aunque al final los llevó en cautiverio. El Señor Jesús llevó la cruz a la montaña y ahí fue clavado como un testimonio del amor de Dios, como un testimonio de lo grave que es el pecado, de lo sucio y terrible que es, y que debemos odiarlo. Y ahí seguirá en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, todo lo que es la cruz para nosotros. Sansón rompió una y otra vez los votos del nazareato. Cristo no hubo un solo mandamiento que quebrantara, porque el que hizo la ley no habría de guardarla, y Cristo es mayor que la ley. Cristo es para nosotros. Sansón no era para su pueblo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y por eso, aunque hay cosas que aprenderle a Sansón de lo que no debemos hacer, Cristo es la expresión perfecta de lo que debemos buscar hacer. Los enemigos de Sansón no pudieron contra él, y los enemigos de Cristo, aunque trataron de llevarlo hacia atrás en su determinación, no pudieron hacerlo volver de morir por aquellos que el Padre les había dado. Lo hizo para consumar nuestra salvación, mientras que Sansón lo hizo por su propia seguridad, pues Cristo no necesitaba seguridad porque Él es uno con el Padre, por lo cual nos corresponde darle gloria a Él, honrarlo y glorificarlo porque Él es digno de todo ello.
Debemos seguir el ejemplo quien se arriesgó hasta la muerte. Se arriesgó hasta la muerte. Y nosotros no hemos de arriesgar algo de lo que tenemos. Hemos de ser codiciosos, pero a la vez egoístas. No queremos usar de nuestras cosas que al final de cuentas Él nos la dio. O porque decimos, es que tengo que hacer esto y aquello otro. Y si el Señor nos quitara todo, no tendríamos nada. Hermanos, arriesguémonos, pero por Cristo, en todas las formas. No nos arriesguemos en el pecado, que puede traer dolor a nuestra vida. Vivamos en santidad, porque Sansón, al ir a la ciudad de Gaza, puso en riesgo su vida y su santidad. En la primera salió ileso por la pura gracia de Dios, en la segunda cayó porque se enredó con una ramera. Nosotros no debemos arriesgar nuestra santidad, debemos crecer en ella. Y en todo caso, si nos arriesgamos en nuestro cuerpo, que sea por causa del Evangelio. Nuestra determinación debería de ser, como dijo Esther un día, y si perezco, que perezca, pero por razones celestiales. Por otras, que el Señor nos ayude a ser sabios en lo que debemos hacer. Que Dios grabe su palabra en nuestro corazón para su gloria. Amén.